Hello, great community. This is Principal Tobias Brookins with a community update explaining where we are as a school, the great Kirk Elementary School. And I am here with Mrs. Viveros, who will be interpreting for those of you who need Spanish interpretation. Hola, buenas tardes, comunidad. Mi nombre es Tobias Perkins, soy el Ms. Viveros. principal de la escuela. Mi nombre es Carla Viveros. Le estoy ayudando a traducir para los padres que hablan español para la junta de la comunidad. Vamos a hablar de todo que tiene que ver aquí en nuestra gran escuela Kirk. We are very proud of the progress that we've made this year. And although we have a lot to go, a long way to go, we are making progress towards being 100% proficient in reading, writing, and math. Ms. Viveros? I believe we may have lost Ms. Viveros, but I will keep going. Over the course of this year, we've had some community updates. And so this one is for April, as of April, just explaining to you as our community partners and community family where we are academically, social and emotionally, and some other markers that help you gauge our progress as a school. And let me just see, there she is, she's coming back in. Sorry, I got disconnected. It's all good, we're still on. I was just telling them that this is our April progress report to share with the community and family where we are as a school. Okay, so este es el progreso, el reporte de progreso de agosto. So les vamos a platicar a ustedes cómo vamos aquí en nuestra escuela para el mes de agosto. And so I'd like to start off with some social and emotional news. Currently, we do have an RP counselor. Her name is Dr. Ricks. She's here Mondays, Wednesdays, and Fridays, and she provides social and emotional support for our students. Okay, so vamos a empezar con nuestra consejera que está disponible aquí. Es una consejera que tenemos aquí en la escuela solamente los lunes, miércoles y el viernes. Es la que nos da la doctora Ricks, es la que nos da consejería para nuestros estudiantes. And we have also worked very hard as a staff to provide initial supports to students who have social and emotional needs through our morning meetings. So también tenemos a nuestros empleados que trabajan aquí con nosotros que nos ayudan con nuestros estudiantes que necesiten cualquier ayuda emocional o socialmente. I will be putting out another report later on our climate and culture survey. After our Pride team is able to look at the numbers, I will explain to the community where we are in terms of the climate and culture survey. Okay, so vamos a hacer otra junta más adelante donde vamos a dar información de cómo vamos en la escuela, en el programa, en la junta de climate and cultura y clima que hacemos cada año es aquí en la escuela. Currently, our attendance rate is at 91.7% at school-wide. Okay, so ahorita nuestra asistencia de estudiantes tenemos un 91.7. So estamos haciendo muy bien, queremos subir a 100. So por favor, ayúdenos a traer a sus niños a la escuela. We realize that this is not our goal. Our goal is 95%. Earlier this year, due to COVID and some of the protocols we put in place to keep
students and staff safe, it did impact our attendance rate. Yeah. So dice el director que aunque nosotros queremos que nuestra asistencia esté a 95%, pero sabemos que con todo esto de la pandemia y los estudiantes enfermándose, no pudimos mantener nuestro número alto, por dado caso de que los niños se enferman y por todas las reglas de COVID. In terms of behaviors, that's a marker that the community, sometimes you all are asking about. I would say that we are doing very well this year. We have one suspension for the full year as of now. Okay. Y en comparación, dice, de años atrás, este año nomás tuvimos una persona que fue suspendida de la escuela, que quiere decir mucho de nuestra escuela. Nomás tenemos una que fue suspendida este año. Estamos haciendo bien en la forma de que no hay niños que se están portando tan mal. And although we really are excited at the idea of only having one suspension, but it doesn't mean that we don't have work to do. Ya, aunque nomás tuvimos una suspensión, dice, no quiere decir que no tenemos trabajo que hacer. Sí tenemos algunos clientes, pero no ha llegado al punto donde tenemos que suspender a estudiantes. So when you look at our behavior charting, and I'm going to share my screen with you all. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que ustedes miren cómo va el comportamiento de la escuela. You see that at the beginning of the year with just misbehaviors, they started to tick up in terms of what was reported by teachers. Then they went down, and then they went back up in February. Okay, so como miran ustedes allí en la computadora, el puntuaje de lo que él está enseñando allí es mal comportamiento de los estudiantes. En agosto nomás fue reportado por los maestros. Este es el reportaje. En febrero fue donde tuvimos más mal comportamiento. And so you see our level 3, which is our, most severe behaviors, is at 26%. And then our level 1 behaviors is at 25%. And the majority of our behaviors looks as though it's in the level 2 area. Okay, so si miran ustedes en el nivel, el rosita, en el nivel, ese es el nivel 3, significa que eso es mal comportamiento, ese es el % que teníamos. El nivel 1 es otro nivel y el nivel 2. And so we want to continue to work with our second step lessons, which our teachers are going to start doing more consistently in the afternoons, teaching our students self-management, self-control, and how to have healthy relationships with each other. Okay, so durante este tiempo lo que están haciendo las maestras y los maestros están teniendo sesiones después de escuela hablando con sus estudiantes de cómo manejar su comportamiento, qué puedo hacer para mejorar mi comportamiento. Los maestros están tomando tiempo para hablar con los alumnos para ver qué pueden hacer para ayudarlos a no tener estos comportamientos. And then we can look at our academic progress. I will share my screen now. We use the iReady as an assessment tool to determine our progress in English and in math. Okay, so ahora voy a enseñarles una términa que nosotros tenemos en lectura y en matemáticas. So va a enseñar el porcentaje de todos los alumnos de nuestra escuela, cuánto puntuaje hemos subido o bajado. And so as you can see, there's 2 bars here that we should look at. The one underneath that's lighter, that's where our students started in the fall. So in August,
when they took the assessment for the first time, this is where they were. We were at 7% reading proficiency. We were at 41%, which were one grade level below. And it looks like here we were at 53% of students were behind 2 or 3 grade levels. Ok, so si miran ustedes, la línea de arriba está más colorada y la de abajo está más no definida tanto. So, abajo fue cuando empezamos en agosto. Dice que de lectura y escritura los niños calificaron bajo. Dice 7% que viene siendo el 2 y el 5, el 41% y el 27%. Eso fue lo que fue el año atrás. Y ahorita actualmente es donde estamos, arriba. As you can see, we went from 7% all the way up to 37% in reading. Si pueden ver, dice, salimos de 7%, ahorita en lectura estamos, what was it, Mr. Perkins? 37%. 37%. Mm-hmm. And then 37% of our students are one grade level behind still. So 37% de nuestros estudiantes están un nivel atrás de lectura todavía. And our goal in the next 2 months of instruction is to move these 37% up here in the green. So nuestra meta para lo que nos resta de estas semanas que nos restan es queremos meter los 37% que tenemos acá en el verde a los 37. And we want to move this 26% that are in the red, we want to move them into the yellow. Y queremos mover a los otros, el otro por ciento en el rojo, lo queremos poner en el amarillo. And then now we can look at math. Ahora vamos a ver en matemáticas. At the beginning of the year, as you can see, we only had 3% of our students that could do math with proficiency. So el año pasado nomás el examen que hicieron los estudiantes, nomás 3% de nuestros estudiantes pudieron hacer las matemáticas al nivel de ellos. And now we are at 30%. Y ahora estamos a 30% que pueden hacer matemáticas. And we have 48% that are still one grade level behind, and we want to move all of them into the green by the end of the year. So tenemos 48% que todavía no están a nivel y queremos para fin de año mover a todos estos 48 estudiantes a lo verde. We do have the SBAC exam for grades 3rd through 6th, which is coming up in May. Okay, so en mayo tenemos el examen final de SBAC para los estudiantes de tercero y cuarto grado. So todavía no tengo los resultados de eso. Currently, 46% of our students are categorized as EL or English learning students. Okay, ahorita actualmente tenemos 46% de estudiantes que están categorizados de usando el inglés de su segundo lenguaje. But 18% of them this year are being reclassified as proficient in English. So ya tenemos ahorita 18% que ya subieron de categoría. So están calificados que ya saben bien el lenguaje de inglés. And 51% of our African American students are proficient in English. Okay. So tenemos 51% de nuestros estudiantes afroamericanos que saben leer perfectamente el inglés. And 31% of those are actually at the top of their class in their grade level. Y 31% de estos estudiantes
están a nivel alto en profesionalidad en la clase con sus maestras. So this has been our community update. We thank you as a community and families for always supporting the great Kirk Elementary School. Okay, so esto fue un mensaje para ustedes de la comunidad, dándoles el reporte de todo lo que está pasando con nuestros estudiantes aquí en la escuela Kirk. Muchas gracias por ayudarnos. If you are a parent of a child here at Great Kirk Elementary School, continue to encourage them to do all of their home practice and to always try their best. Okay. Si usted es un padre de nuestros estudiantes de aquí de la escuela Kirk, les pedimos que les alienten a sus estudiantes que sigan haciendo su mejor esfuerzo y ayúdenles a que hagan sus tareas, las prácticas que les mandan a la casa o las prácticas que les dan en la computadora para que les ayude a subir de nivel. In the next few weeks, I will be holding an in-person meeting with all of you families in the cafeteria one morning. I'll send out the date to you so that I can talk to you as a group about where our school needs to go. Okay, so ojalá un día muy pronto, dice todavía no sabemos cuándo, quiero tener una junta con todos ustedes, los padres de nuestros estudiantes de aquí de la escuela Kirk, en persona, en la cafetería. Todavía no sé cuándo, yo les hago saber cuándo, pero quiero hablar del progreso y todo lo que va a pasar aquí en nuestra escuela Kirk. So espero verlos muy pronto. Okay, thank you for trusting us with your child. Roar like a lion. Muchas gracias por tener la confianza de tener a su estudiante aquí con nosotros en la gran escuela Kirk. Rujan como un león.